Arrancamos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en vivo, estamos en directo, hay audio, se escucha bien. Entonces vamos a arrancar con todo esta mañana una vez más. Estamos desde Tijuana, Baja California, transmitiendo en vivo para todos los rincones donde alcance a llegar esta producción. Les recordamos, es Coffee Time con Brother Rick. Y ya salió el otro cafecito. Oh yeah. Ok. Entonces, ahí está. Alright. Entonces vamos a continuar en esta mañana. El día de ayer comenzamos una serie nueva que le pusimos por nombre El Yugo Perfecto. ¿Y por qué el yugo perfecto? Porque déjeme decirle, un seguidor de Jesucristo no puede andar en la vida, no puede estar caminando, no puede estar en una iglesia sin sujeción. ¿Qué significa sujeción? Significa estar bajo autoridad. Y esto, mi hermano, se vira y se vive a diario en todas las áreas de nuestra vida. Si usted va a trabajar en una empresa, usted no va y trabaja y hace lo que usted quiere, ¿verdad? Por muy mínimo que sea su trabajo, hay reglas, hay un orden que usted tiene que seguir, porque si usted quiere hacer lo que usted quiere, aun si usted es empresario, tiene su propio negocio, tiene su propia compañía, hay reglas que usted tiene que seguir. ¿Para qué? Para que las cosas le salgan bien. Si nosotros queremos hacer lo que queramos, déjame decir, vamos a ser un desastre. Entonces, cuando uno decide seguir a Jesucristo, cuando uno decide y dice, ¿sabes qué? Ya me cansé de esta vida, ya me cansé de hacer de mi vida un desastre, ya me cansé de estar haciendo nada, ya me cansé de perder el tiempo, ya me cansé de destruir una familia, ya destruí otra familia, ya destruí esto, ya destruí aquello, ya perdí una casa, ya perdí el otro, ya perdí un negocio, ya perdí un trabajo, ya perdí dinero, ya perdí infinidad de cosas. Pero me han hablado de un Jesucristo que transforma, de un Jesucristo que cambia, de un Jesucristo que renueva, de un Jesucristo que hace nuevas las cosas, de un Jesucristo que perdona. ¿Cuántas personas en la cárcel? Y te digo en la cárcel porque es en el lugar donde empieza uno a reflexionar, a meditar, a pensar y dice, ¿sabes qué? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con tantas cosas? Y ahí es donde suceden los mayores milagros, donde personas que eran asesinos, eran malos, han hecho cosas horribles en su vida, pero escuchan el evangelio, escuchan el amor de Dios, escuchan que hay un Dios todopoderoso que puede transformar toda su vida y prepararles un futuro mejor. Y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero eso. Y cuando llegamos a los pies de Jesucristo, nos damos cuenta que llegamos a una iglesia donde hay un orden, donde tiene que haber un orden dentro de la iglesia y más que nada dentro de nuestras vidas. No podemos servir a Dios y diciendo, pues yo no me sujeto a nadie, yo me sujeto a Dios. Déjame decirte, esa persona está en un grave peligro. Te voy a decir por qué. Porque la misma palabra de Dios dice que en la palabra dice, ustedes estén sujetos a vuestros pastores. Entonces, ¿por qué el yugo perfecto? Porque Jesucristo en su palabra nos dice, tomar mi yugo, que no es pesado, y ligera es mi carga. Nosotros cuando llegamos a los pies de Jesucristo, llegamos con un conocimiento, por decir, cero. Sabemos que hay un Dios de amor, sabemos que es un Dios poderoso, sabemos que es un Dios que transforma y que Él nos ama incondicionalmente, tal y como somos, Él nos ama. Lo que Él no ama es el pecado que practicábamos. Y si aún practica pecado, déjeme decirle, Dios no aprueba su pecado. Él te ama tal y cual eres. Así como estás, Él te ama. Pero Él no ama ni aprueba nuestros desórdenes, nuestra desobediencia, nuestros errores. Hay muchas cosas que ya platicamos en el libro de Proverbios, que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 que abomina su alma. Entonces, el yugo perfecto de este tema es con el propósito de llevarnos a una relación más íntima con nuestro Señor Jesucristo.
Usted conoce a Dios, usted ama a Dios. Bueno, este tema le va a ayudar a acercarse, a conocerlo más y a darse cuenta que no estamos en una libertad para hacer nosotros lo que queramos, para actuar como nosotros queramos, sino para actuar conforme la palabra de Dios nos lo está pidiendo. Y en esta mañana vamos a entrar a lo que es el primer mandamiento que Jesucristo, que Dios le dio a Moisés. Porque vamos a estar comparando lo que es la ley y lo que es la gracia. Perdón, hay un peligro. Entonces, para el día de ayer les comentaba que íbamos a estar leyendo el libro de Éxodo capítulo 20, es donde usted va a encontrar todos los 10 mandamientos que fueron escritos en esa tabla de piedra que se le dio a Moisés. Y hoy vamos a estudiar el primer mandamiento. El primer mandamiento, y para eso vamos a ocupar nuestra Biblia, así que si usted tiene su Biblia en su mano, le voy a invitar que me acompañe a leer esta porción de la palabra. Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y no sé si usted es apostólico. Al día de ayer hablamos de que Jesucristo no vino a fundar ningún tipo de iglesia, ni apostólica, ni adventista, ni zapatista, ni americanista, ningún tipo de iglesia, mucho menos. La palabra nos dice que él fundó la primera iglesia católica. No, en ninguna parte de la iglesia está. Así que con todo respeto se lo estoy diciendo y con todo el amor de Dios, por eso vamos a estudiar la palabra de Dios, para que no nos cuenten, para que no nos digan y no nos engañen, ¿ok? Porque muchos de nosotros crecimos en la tradición católica y se nos dijo y se nos afirmó que la iglesia católica es la verdadera. Es más, en el credo dice, creo en una sola iglesia, ya se me olvidó, apostólica, románica y no sé qué tantos. Y nos dijeron desde pequeños que esa es la iglesia principal que fundó Jesucristo. Fíjate nomás hasta dónde llegó el hombre. A inventar cosas que Jesucristo nunca dijo y nunca hizo. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a leer Éxodo capítulo 20, capítulo 1. Y vamos a leer el 1, el 2 y el 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí viene: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ok? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento en la ley que se le da a Moisés cuando subió al monte Sinaí. Un poquito de historia para los que no saben, los que no conocen, los que no han leído la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí, después de que sacó al pueblo de Egipto de servidumbre, se subió al monte Sinaí, y en el monte Sinaí, cuando se acercaron, el monte temblaba, el monte había relámpagos, el monte parecía que estaba en erupción, porque era la misma presencia de Dios que había descendido a ese lugar. Entonces, no sé, pero a mí me gusta imaginarme mucho estas escenas, y he visto documentales donde los volcanes hacen erupción, he visto documentales donde la tierra tiembla, he visto documentales donde hay lluvia de relámpagos, y si yo uno estas tres cosas en una sola escena, man, es una escena terrorífica. Mirar que la tierra está temblando, que está brotando fuego de la tierra, que está cayendo truenos, lluvia eléctrica, que está nublado y se mira todo este panorama. Man, yo lo imagino y es una escena de terror. Y no culpo a estos hombres, a todo el pueblo, porque la Biblia dice que cuando el pueblo se acercó a este monte y miró todo esto, cómo temblaba. ¿Se imagina sentir la tierra en sus pies? Temblar, en su cuerpo estremecer los truenos que se estaban escuchando, mirar el fuego, mirar los relámpagos y escuchar una voz allá arriba. Oh my goodness, eso es para salir huyendo, para que los pelos se nos paren de punta y arrepentirnos en ese momento. Entonces el pueblo le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Sube tú, nosotros te esperamos aquí, todo lo que Dios te diga, nosotros lo vamos a hacer, pero ve tú, nosotros no. Y había muchas razones por las cuales el pueblo no quiso subir. Una de ellas, porque en su conciencia sabían que estaban mal.
en su corazón, ellos sabían que estaban mal. ¿Nunca le ha pasado que cuando está en una iglesia, cuando se está predicando la palabra de Dios, y al final hacen el llamado y le dicen, ven, pasa al altar, vamos a hacer cuentas con Dios, usted se queda atrás y se queda más callado? Se queda así como pensando, ¿paso o no paso? ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de nosotros hay algo que nos dice, estás mal. No, si vas, Dios te va a castigar. Y muchas veces nuestros padres tuvieron la culpa, porque decían, si eso, Diosito te va a castigar. Si haces esto mal, Diosito te va a castigar. Si haces esto, Diosito te va a castigar. Si haces aquello, y nos pintaron a un Dios como con un fajo, con un alambre, con un machete, con un látigo, que si nos portábamos mal, nos iban a dar recio, ¿verdad? No sé ustedes, pero a mí me decían eso cuando estaba chiquito. Y crecemos con esa idea de que Dios nos va a castigar, de que Dios nos va a juzgar, de que Dios nos va a mandar al lago de fuego, nos pintan a un Dios malo. Y mucha gente por eso dice que, pues si voy con Dios y me va a ir mal porque me va a castigar, pues mejor me quedo como estoy. Pero aquí va lo interesante. Todo este pueblo que tenemos delante de este mundo donde se está dando los 10 mandamientos a Moisés, traía algo en su corazón, que se habían desviado. Después de que este pueblo estuvo en Egipto, el pueblo de Dios, de ser libre, llega la esclavitud. Y a veces preguntamos, pero ¿cómo es que Dios permite que a su mismo pueblo, a sus mismos hijos, lleguen a esclavitud? Que pasen por tanto sufrimiento, que pasen por tantas calamidades, que pasen por tantas pruebas. Y la respuesta más sencilla, más fácil que yo he encontrado es por mis propias decisiones. Dios permite que pase por tantas pruebas. Porque no es Dios el que nos lleva y nos pone en una situación de aprieto. No es Dios el que nos lleva así como de una oreja, véngase para acá y lo voy a llevar castigado. No, nosotros mismos, nuestras decisiones que tomamos conscientes y a veces inconscientemente porque ya nuestra naturaleza nos lleva al pecado. Nuestras propias decisiones nos ponen en una situación de dolor, de castigo, de martirio, de sufrimiento, de escasez. Vamos rápidamente. ¿Por qué no nos alcanza el dinero cuando nos pagan? Ahí lo voy a dejar un ratito para que lo piensen. Ay, Dios, no me alcanza lo que trabajo. Ok. Estás diezmando. Estás honrando a Dios con lo poquito que ganas. Ay, no, es que apenas gano para la leche y para el pan y para esto y para tus cigarros, para tu cerveza y para tus drogas y para salir a comer fuera y para comprar cualquier cosa que ni necesitas. O sea, no te alcanza, no nos alcanza para agradecer a Dios con una ofrenda, con un diezmo, pero nos alcanza para un montón de cosas que ni a veces ocupamos. Entonces, ¿por qué no nos alcanza? ¿Por qué estamos en escasez? ¿Por qué estamos en sufrimiento? Por las decisiones que nosotros mismos hemos tomado. ¿Por qué siempre me engañan? ¿Por qué siempre me toca una mujer o un marido que me trata mal? ¿Por qué nunca me pueden dar el lugar que yo necesito? ¿Por qué nunca las mujeres, ¿no? ¿Por qué nunca me traen flores en mayo, amarillas o no sé, de esas fechas que todos ponen? ¿Por qué? Porque te sigues enfocando, mujer, en el hombre equivocado. Porque te sigues buscando a la mujer en el lugar equivocado. Porque sigues tomando las decisiones que te llevaron al fracaso una vez más que estás dentro del evangelio. Entonces, ¿por qué el yugo perfecto? Porque Jesucristo nos pone unos requisitos, unos estándares que nos van a ayudar a caminar mejor. Entonces, aquí están los 10 mandamientos. El primer mandamiento que se le da a Moisés. Moisés baja con los 10 mandamientos y en cuanto lee el primero, una vez más lo vamos a leer, ya le dimos el trasfondo de dónde salieron estos 10 mandamientos. ¿Por qué fue necesario? Porque el pueblo de Dios se desvió, siendo libre, pudiendo haber adorado a Dios después de haber después de haber sido liberados de Egipto.
por agradecimiento, porque sabes que ya nos sacó de la esclavitud, ya nos sacó de la opresión, ya no nos tienen trabajando de sol a sol, ya no nos tienen limitados, ahora somos una nación, somos libres. Pero sabes que en Egipto conocieron muchos dioses, en Egipto conocieron muchas tradiciones, y Dios nos da los mandamientos para no perderlos. Y el primer mandamiento que les pide es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjense nada más, el primer mandamiento no es, se podría decir, un sacrificio. No es algo que, ay Dios, es imposible. ¿Cómo que nomás voy a adorarte a ti? ¿Cómo que nomás voy a entregarte mi vida a ti? ¿Cómo que nomás voy a orarte a ti? No es un imposible. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el único y el primer mandamiento. Y mire, Dios siempre ha estado en una misión de rescate por su pueblo. Dios conocía exactamente de dónde venía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel venía de Egipto. ¿Qué fue lo que lo llevó a Egipto? Bueno, vamos un poquito más atrás. Cuando los hermanos de José el soñador, decidieron venderlo. Cuando sus propias decisiones, su egoísmo, sus celos, su odio, su rencor, su coraje, los llevó a tomar una decisión de entregar a José, a echarle un pozo, primero queriéndolo matar, después no, mejor hay que venderlo. Este hombre fue vendido a unos mercaderes, estos mercaderes lo llevaron a Egipto. José creció en Egipto, se hizo por su corazón, por su dedicación a Dios, no perdió el enfoque, no perdió su visión. Sirvió a Faraón, se convirtió en el segundo más poderoso, y después, gracias a eso que José se pudo guardar, viene la necesidad en todo el planeta, en todo el mundo, y el pueblo de Israel, estoy tratando de parafrasear y resumir todo, ¿ok? Después el pueblo de Israel se da cuenta que los hermanos de José se dan cuenta que en Egipto hay comida, entonces van, se presentan, José los perdona y les dice: ¿saben qué? Vénganse a vivir a Egipto, y crecen en Egipto, pero el pueblo se desvía y termina cautivo. Entonces Dios siempre ha estado en una misión de rescatar a su pueblo, y cuando lo rescata, cuando lo saca de Egipto, les da el primer mandamiento que les dice: no tendrán dioses ajenos delante de mí. Mire, yo no sé si usted llegó a Jesucristo, llegó al conocimiento de Dios a temprana edad, de joven, o de niño, de joven, de adulto, ya de anciano, pero en nuestra vida pasada conocimos e hicimos infinidad de cosas, por lo cual nuestra mente, nuestra carne, nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestras tendencias nos van a llevar, o nos llevaban siempre, a lo malo. Entonces, cuando llegamos al conocimiento de Dios, la palabra de Dios nos dice bien claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, ya nos sacó de la esclavitud. Ya no somos esclavos del alcohol, de la droga, del cigarro, de la prostitución, del chisme, de las mentiras, del odio, del rencor, cosas que están arraigadas en nuestro corazón. Ya no somos. Y nos pide una cosa: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, nos está pidiendo simplemente, ¿sabes qué? Enfócate en mí. Esto es lo que la ley le está diciendo al pueblo de Dios: enfócate solamente en mí. Yo sé que traes un montón de ideas en tu cabeza, porque en Egipto conociste otros dioses, en Egipto hiciste rituales, en Egipto hiciste ceremonias, en Egipto, te ponías de rodillas y de reversa, en Egipto hacías esto, en Egipto hacías lo otro. Pero ahora que eres libre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido rescatar a su pueblo. Mire, fuese lo que fuese, desde Adán y Eva, después de la caída en el jardín del Edén, Noé y su familia lo rescata,
manda de un mundo corrupto, los israelitas trabajando como esclavos para los egipcios, y de una u otra manera nos rescata. Ahora, lo más reciente es Jesucristo. Dios mira que después de todo esto, su pueblo se sigue desviando. La gente sigue dejando a Dios muchas veces en segundo plano. Y te dice, y tal vez no, pues yo no tengo ningún otro Dios. No, pero mientras nosotros le damos a Dios el segundo lugar, ponemos primero el trabajo. ¿Por qué no vas a la iglesia? Oh, es que yo trabajo, pero yo llevo a Dios en mi corazón. Ponemos a Dios en segundo lugar. ¿Por qué no empiezas a ofrendar? ¿Por qué no empiezas a diezmar? Oh, no, es que eso no es eso. Dios no ocupa mi dinero. Dios no ocupa mis ofrendas. Dios no ocupa mi diezmo. Y empezamos a poner nuestros deleites, nuestras prioridades delante de Dios. ¿Ok? Entonces, después en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 10, si tiene su Biblia, le voy a invitar que me acompañe. Eso se encuentra en el Nuevo Testamento. Juan, capítulo 20, versículo 10. Dice de la siguiente manera: y volviendo los discípulos a los suyos. Déjenme regresar tantito. Dicen en el versículo 8: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero aún no habían entendido la escritura que era necesario que Jesucristo resucitara entre los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido de la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado y no hemos sido rescatados, hemos sido sanados? Gente ha recibido milagros. Que el otro día el Pastor Alex nos comentaba de cómo su hermano la primera vez fue lastimado brutalmente. No sé cuántas veces lo apuñalearon, le perforaron un pulmón, lo daban por muerto, y en un lugar donde muy poca gente pasaba, a medianoche o ya en la madrugada, dice que alguien pasó, lo miró tirado, le llamó a la ambulancia, fueron por él, lo llevaron al hospital y de alguna razón milagrosa fue sanado. Qué tremendo, ¿no? Y salió de ahí, se compuso, se sanó y volvió a lo mismo. Después, andando bajo las influencias, agarra un carro, el carro se voltea, por allá va a terminar ileso. Milagros, mi hermano, donde hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas y nos volvemos a lo nuestro. Dios ha hecho el milagro una y otra vez en nuestras vidas, pero nosotros como los discípulos seguimos incrédulos y volvemos a lo mismo. Pero aún así, Dios no nos olvida. Aún así, Dios no se cansa de hacer, de buscar, de tratar de hacernos entender que por su grande amor, Él no nos ha, ahora sí que consumido, ¿no? No tendrás dioses ajenos. Primer mandamiento. Entonces, conforme nosotros vamos leyendo, vamos acercándonos más a Dios, nos damos cuenta que Dios en su grande misericordia, así como Dios usó a Moisés para subir al monte, imagino que Moisés también tuvo que haber tenido temor, mirar ese fuego, ese cerro temblando, relámpagos, el fuego saliendo de la tierra, toda una escena. Me imagino que Moisés, como ser humano, también dijo: santo Dios, ¿en qué me metí? ¿En dónde vine a parar? Pero ahí voy. Y Moisés sube, desciende con la respuesta para salvar al pueblo, con los 10 mandamientos, con unas tablas, y le dice al pueblo lo que tiene que hacer. De la misma manera, Dios, mirando cómo su pueblo se fue desviando después de todo esto que hizo por él, se fue desviando, se fue alejando, se fue perdiendo, la oscuridad una vez más, la maldad va en aumento,
Perdón, hasta el día de hoy usted puede ver cómo la maldad va en aumento, gente que hace daño a otros sin tocarse el corazón, fríamente, arrebata, los desvive, no puedo decir otra palabra porque me bloquean, entonces los desvive, les hace daño y la maldad va en aumento, la perversidad en el corazón, en la mente de la persona, busca la maldad todos los días, busca una oportunidad, cómo alejarse de Dios. Gente que un día fue sanada, fue rescatada, fue salvada, experimentó milagros, como de repente vuelven a lo mismo. Y aún así, Dios, mirando todo esto, cómo la humanidad se va perdiendo, manda a su Hijo Jesucristo. Y así como Moisés subió al monte, de la misma manera Jesucristo subió al monte Gólgota, pero no con unas tablas, con una cruz cargando. Sube al monte, es crucificado, y así como Moisés se sentó en el monte y miró la tierra prometida para su pueblo, de la misma manera Jesucristo no se sentó a mirar el monte, Jesucristo se sentó a la diestra del Padre. Y en el Antiguo Testamento, mi hermano, podemos ver todo esto, cómo Moisés sirve, es el medio por el cual el pueblo recibe los 10 mandamientos, de la misma forma y aún mejor, Jesucristo. Por eso mucha gente mira a Jesucristo y hay pueblo de Dios que mira a Jesucristo como un profeta más, como un hombre más que Dios usó simplemente, pero no lo reconoce con toda la deidad. Para concluir, para traer el primer mandamiento a un nivel práctico, vemos unos parámetros. Se refiere a personas, lugares o cosas. Ninguna persona debe inclinarse ante ningún dios o ídolo que haya sido creado. Por todo el honor y la gloria es para el único y verdadero Dios. No hay limitaciones acerca de lo que puede constituir un Dios, pasado o presente, sea lo que sea. Si un individuo adopta algo como un Dios, comete una violación del orden santo de Dios. Así de sencillo. Entonces, en esta mañana, el primer tema que viene siendo: ¿no tendrás dioses ajenos? Lo vamos a simplificar con 3 ejemplos. Y aquí hay una historia donde dice que así se llama, Tomás, para que se mire más mexicano. Tomás, quien era un cristiano, compró una esfera de cristal. Pronto compró otras y las colocó en toda su casa. Debido a su interés en ellas, empezó a estudiar las religiones de la nueva era y empezó a creer que los cristales le daban una elevación espiritual. Pronto estaba practicando en grupos que eran considerados de la nueva era y ya no adoraba al Dios verdadero. Tom estaba sirviendo a otros dioses. Tenemos que tener cuidado, porque el diablo es astuto y va a querer desviarnos, va a querer desviar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro enfoque, para dejar a Dios en segundo grado. Ejemplo número 2, Alicia. Alicia, después de sufrir un divorcio, pensó que ya no podía asistir a la iglesia cristiana local, pero unos testigos de Jehová vinieron a visitar. ¿Cuánta gente no se aleja de Dios? ¿Por qué? Porque a veces uno mismo dice: no, es que ya Dios no me va a aceptar. No, es que yo he cometido tantas cosas que Dios ya no me va a perdonar. Pero vienen otros astutos, como dice aquí en este ejemplo. Vinieron los testigos de Jehová. Ellos parecían ministrar justo donde ella necesitaba alguna ayuda. Pronto ella empezó a asistir a sus reuniones, leer la Biblia de los testigos, aceptar la doctrina de los testigos. Alicia ya no creyó en el Dios de la Biblia, porque ahora ella seguía a un Dios diferente. Tercer y último ejemplo, Marcos, quien un día asistió a una iglesia cristiana, empezó a tocar música que exaltaba no a Dios. Y esto es muy común en gente que llega a la iglesia
se enamora de Dios, empieza en el ministerio de la música, Dios les da unas habilidades, unos dones a ciertos hombres para la guitarra, el piano, batería, y terminan en grupos seculares. Después de haber conocido a Dios, después de que descubrieron que Dios puso un talento en sus vidas, terminan sirviendo en fiestas y ¿para qué te digo? Y pronto, dice pronto, Marcos, pronto su dormitorio se llenó de objetos que hacían lo mismo. Pósteres, imágenes de grupos de rock satánico, de todo tipo de rock. Ya no pensaba en Jesús, porque la mayoría de sus pensamientos orbitaban alrededor de obtener más material de ocultismo, de otro tipo de grupos, de otro tipo de música. La adoración al demonio se había vuelto en el Dios de Marte. En esos tres casos podemos ver cómo una persona puede empezar a ver a un nuevo Dios, usualmente a través de un interés casual que aumenta continuamente. Pero en todos los casos ha tomado el lugar una desviación de la lealtad. Una paráfrasis de este primer mandamiento puede ser: no servirás ni tolerarás a ningún Dios falso, porque solamente hay un Dios verdadero. Así que, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay una serie de preguntas que hace una evaluación donde usted puede decir sí, no o tal vez. La vamos a hacer rápidamente. Primero, ¿es fácil para usted amar a Dios? Yo pienso que es algo muy sencillo, ¿no? Y podemos responder sí, es fácil amar a Dios. Seguro. Lo ama con su tiempo, lo ama con su dinero, lo ama con su lectura, lo ama con su devoción, lo ama con su música. O todavía en su casa pone acá: voy a bailar suave. ¿Verdad? Entonces, vamos. Número 2. ¿Obedece usted a la voz de Dios? Esa vocecita que a veces nos habla y nos dice: hey, ayúdale, dale una moneda, háblale de Dios. Bueno, ¿cree que las promesas de la Biblia son ciertas? ¿Piensa que es necesario el testimonio del Espíritu en su corazón? ¿Sirve al Señor con gozo? ¿Cree que la evangelización es muy importante? ¿Es Dios el número uno en su vida? ¿Es importante para usted tener conciencia de Dios? ¿Se asegura que Dios sea parte de sus planes? ¿Tiene Dios la autoridad para prevalecer en sus pensamientos? ¿Está Dios en el centro de su corazón? ¿Niega usted que los objetos en su hogar tengan algún poder especial o energía? ¿Niega usted que la tierra, el agua, los árboles o la naturaleza en general tengan una energía espiritual? ¿Cree usted que es erróneo confiar en su signo zodiacal? Ahí te hablan. ¿Ama a Dios más que al dinero? ¿Piensa que es erróneo tratar de predecir el futuro mediante la lectura de manos? Ándale. ¿Ama a Dios más de lo que ama a su patria? ¿Ama a Dios más que a los deportes o la recreación? Santo Dios. ¿Ama a Dios más que a cualquier persona? ¿Piensa que es erróneo leer y confiar en los horóscopos? ¿Piensa que es erróneo tratar de volverse rico rápidamente? Son algunas preguntas que nos van a llevar a responder este primer mandamiento. Amamos a Dios con todo nuestro corazón y lo tenemos a Él como nuestro único Dios en nuestras vidas. Este fue el primer mandamiento de este nuevo tema que estamos llevando, el yugo perfecto. Vamos a terminar aquí. Mañana continuamos con el mandamiento número 2. Estamos leyendo todo esto del libro de Éxodos capítulo 20. Por si gusta leerlo, adelantarse, léalo para poder hablar y poder estar en el mismo tema. Así que Dios me lo bendiga. Nos miramos mañana con más temas y Dios me lo bendiga. Con permiso.